¿A qué nos referimos cuando hablamos de reacciones de eliminación? Eliminar, el nombre lo dice, consiste en retirar algo de la estructura. La idea general en una reacción de eliminación orgánica es la formación, insisto, la idea general es la formación de un enlace doble o triple. Por tanto, aquí tenemos la idea central. Vamos a formar un enlace doble o un enlace triple. Y para que eso ocurra, es necesario eliminar algo. Cuando usted dice entonces eliminación, significa a que va a ocurrir una pérdida dentro de la estructura. Por lo general, eliminar se refiere a eliminar halógeno dentro de la estructura orgánica. Obviamente un halógeno no va a ser eliminado así solo, algo tiene que ocurrir. El esquema general de una reacción de eliminación es como sigue. Un carbono tiene un grupo saliente dentro de la estructura y en la posición adyacente hay al menos un hidrógeno. Por tanto, este grupo X que tenemos acá es el grupo saliente y muchas veces ese grupo es un halógeno. Y cuando digo un halógeno hablamos de cloro, bromo y yodo. En las situaciones alquílicas que vamos a estar estudiando, flúor no es un grupo saliente de la estructura. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Esa es una observación que vamos a hacer. En el caso particular de flúor, no es un grupo saliente adecuado o apropiado. ¿Por qué? La razón por la cual cuesta mucho retirar un átomo de flúor de una estructura orgánica es que el enlace carbono-flúor es un enlace de alta energía. Como es un enlace de alta energía, significa que romper este enlace, ya sea heterolíticamente u homolíticamente, es muy difícil. No es fácil romper el enlace carbono-flúor. Las energías necesarias son altísimas. En algún momento del pasado les nombré el teflón, que es un material resistente a la alta temperatura. Todo el mundo conoce un sartén teflonado en el cual pueden freír con aceite que alcanza temperaturas por sobre los 300 grados Celsius y esa superficie resiste, porque el enlace carbono-flúor es muy resistente. Por tanto, cloro, bromo o yodo. ¿Algo más podrá ser? Sí, vamos a ver situaciones particulares en que podemos tener otros grupos salientes específicos que vamos a ir mostrando caso a caso. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que en la posición adyacente, llámese carbono alfa, entonces lo que tenemos ahí es el carbono adyacente. Hay un átomo de hidrógeno que yo dibujé acá. Tiene que haber por lo menos un hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos? Por lo menos un hidrógeno. Si hay más, la reacción se favorece. Termodinámicamente va a ser más fácil que pueda salir ese hidrógeno también. Tiene que haber un hidrógeno porque tanto el halógeno como el hidrógeno van a salir de la estructura. Entonces tenemos una eliminación de, si usted tiene por ejemplo un cloro y un protón, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido iohídrico, agua en algunos casos, vamos a ver que este protón juega un rol relevante. Lo otro que tenemos que tener en consideración es que nótese que estamos diciendo que este es un carbono, el carbono alfa, adyacente. En esta posición tiene que haber al menos un hidrógeno, no en el carbono que tiene el grupo X. ¿Okay? Así que por favor, mucho cuidado, no estoy hablando de ese carbono que tiene el grupo X, sino del carbono alfa adyacente. El carbono que posee el grupo X, no obstante, corresponde al carbono de tipo nucleófilo o electrófilo. Recuerden que el halógeno es electronegativo.
delta menos. Por tanto, este carbono es delta más. Ese carbono es el carbono electrofílico. Fruto de la eliminación, lo que se va a obtener es que el carbono 1 y el carbono 2, llámese el carbono 1 y el carbono alfa, se interconectan por un enlace pi adicional. Tenemos carbono 1, el de al lado era el carbono 2 o alfa, y ahora quedan así con pérdida de HX. Y ahí entonces la reacción general de una eliminación, de las cuales hay dos tipos. Reacción de eliminación E1, reacción de eliminación E2. En las dos ocurre lo mismo, pero a través de un mecanismo de reacción diferente. La reacción de eliminación puede ser entonces por mecanismo E1 o mecanismo E2, y para que esto ocurra, para que tengamos la eliminación de un ácido halogénico y la formación de un enlace doble, es necesario, en la mayor parte de las veces, añadir un ácido o una base, que creen ustedes, por lo general una base. Necesitamos, por lo general, la adición de una base. Hay situaciones particulares en que no es necesaria la base, sino otros procedimientos, pero por eso insisto, esto lo vamos a ir viendo caso a caso. Si usted añade una base, va a ser fácil retirar este protón y que se forme el enlace doble. Bien, he ahí entonces la idea general de qué es eliminar. Veamos algún ejemplo concreto, primero, antes de entrar a los mecanismos particulares de reacción. Ejemplos de reacciones de eliminación. Número 1, consideremos la siguiente situación. Esta molécula que vemos acá corresponde a un haluro de alquilo 1, 2, 3, 4, 5, o sea, un 3-cloropentano. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué creen ustedes? ¿Este compuesto es quiral o aquiral? ¿Qué me pueden decir del carbono 3? El carbono 3, muy bien, es simétrico, por tanto es aquiral. Entonces, el proceso eliminativo da lo mismo si lo trabajamos hacia el carbono 2 o hacia el carbono 4. ¿Qué podemos decir del carbono 2 y el carbono 4? ¿Son de tipo? Son de tipo alfa. Muy bien, ¿no es cierto? Son de tipo alfa porque tenemos ahí al lado, de manera adyacente, al menos un hidrógeno. Ahora, en estricto rigor, hay dos hidrógenos en cada uno de esos carbonos. Dijimos que a lo menos tenía que haber un hidrógeno para que el proceso pudiese ocurrir. Posición alfa y posición alfa. Tenemos que, si esta reacción la llevamos a cabo en un medio fuertemente básico, por ejemplo, mediado por hidróxido de sodio, en un medio fuertemente básico, podemos utilizar el mismo 3-cloropentano como disolvente para la reacción, o añadir algún disolvente particular que nos permita llevar a cabo la reacción, un disolvente donde todo se pueda solubilizar, por ejemplo, etanol. Vamos a tener que la eliminación nos va a generar el siguiente alqueno. Y también, ustedes recordarán, alguien me va a decir, profesor, pero ahí usted tiene un nucleófilo que corresponde al grupo hidroxilo, el OH, y por tanto ya veo algunos con cara de duda porque se recuerdan lo que es las sustituciones que hemos estado estudiando. Esto es un nucleófilo. Entonces yo sé que algunos están pensando en este momento en, ¿se podría generar la sustitución? Sí, se podría generar una sustitución. Ya vamos a ver cómo controlamos eso. Por tanto, podríamos eventualmente tener una mezcla del producto de sustitución nucleofílica sobre el carbono 3 y el producto de eliminación, o sea, la formación del alqueno. Ahora, usted dice, ¿qué pasa, profesor, con en este caso, ¿no es cierto?, con el cloro, que va a ser eliminado de la estructura? Como hay hidróxido de sodio, un medio fuertemente básico, lo que vamos a tener como resultado es cloruro de sodio en el medio. Entonces todo esto que está acá sería la sal, cloruro de sodio.
Por tanto, como pueden ver, la mecánica para formar el producto de eliminación no es tan compleja. Solamente consiste en retirar el grupo saliente, retirar un protón adyacente y formar el doble enlace. Ahora, veo algunos que están pensando y dicen, pero ¿podría yo formar el doble enlace hacia abajo? Sí, pero si usted forma el enlace hacia abajo, ¿qué va a ocurrir? Es la misma situación que acá. Donde sí tenemos que hacer una observación importante. Independiente que usted retire el protón de la posición 2 o el protón de la posición 4, he ahí el problema ahora respecto si la configuración final del alqueno va a ser E o Z. Se pueden formar ambos. Teóricamente podemos tener la formación de ambos, pero siempre hay uno que es más probable, por lo que vamos a explicar un poquitito más adelante. Entonces podríamos tener, perdón, lo voy a escribir bien hacia el otro lado, así. ¿Ya? Y se podrían formar ambos teóricamente, pero ya vamos a ver que siempre hay uno favorecido. En el primer caso, sin duda alguna, corresponde al E y en el segundo al de tipo Z. Te recordará que el E corresponde al de tipo trans y el Z al de tipo cis, según las reglas SIG. ¿Ok? Y esas reglas ya todos las conocen, la tienen clara, por tanto no me detengo a explicar por qué el primero es E y el segundo es Z. Vamos a un segundo ejemplo. Voy a mover hasta la mitad de la página solamente. No estoy todavía explicando mecanismos, nada. Quiero que capten, que puedan absorber la mecánica general del proceso en este tipo de reacciones. Número 2, imagina ahora que usted tiene esto. Y, aquí, en esta posición acá, vamos a tener un átomo de bromo y acá arriba un grupo metil. No olvide que cuando usted tiene eso, una línea hacia arriba, eso que está ahí arriba es un metil. Vamos a tratar con una base fuerte para que la reacción pueda ocurrir. Y la base fuerte esta vez va a ser la siguiente, porque podemos tener muchas bases. Entonces, yo le voy a colocar varias alternativas para que en la prueba después no diga ¿y qué es eso? Nunca lo vimos. Una base fuerte diferente. Ejemplo. Eso que está ahí es el terbutóxido de potasio. Por el nombre sé que ahí se van a acordar. Como lo mencionamos en el pasado, ahora usted va a recordar, ese era el terbutóxido, los alcóxidos que en algún momento fueron nombrados y que corresponde a bases derivadas de un alcohol. O sea, es un alcohol terbutílico al que se le saca el protón y por tanto formamos un anión fuerte. El terbutóxido de potasio es una base muy fuerte. El oxígeno es un anión que puede captar un protón de alguna posición alfa. Ahora, cabe señalar que el terbutóxido de potasio, como es una base fuerte, tengo que tenerla disuelta en su alcohol respectivo y por tanto como disolvente vamos a tener terbutanol. O sea, lo que estamos diciendo es esto. Para aquellos que todavía luchan con las estructuras de línea, yo sé que a veces se vuelve un poco abstracto esto. La estructura general del terbutóxido de potasio es esta. ¿Ok? Ese es el terbutóxido de potasio. Perdón, ahí el más. Es una base fuerte porque concentra la densidad de carga en el oxígeno. Por otra parte, tenemos la contribución inductiva de todos los grupos metil de la estructura. Recuerden que el efecto inductivo de una cadena alquílica, o en este caso de los metiles, estas cadenas cortas, incluso considerando el carbono de acá, es un efecto débil, es un efecto que no es por resonancia, y es un efecto siempre cuando usted tiene una cadena alquílica de tipo dador. Por tanto, ¿qué ocurre? Se enriquece la fuerza de la basicidad de este oxígeno, se vuelve más electronegativo, concentra más la carga y es una base muy fuerte. Tiene un pKa, el terbutóxido de sodio, tiene un pKa, este es mayor a 16, alrededor de 18 por el efecto inductivo. Y por tanto el oxígeno se comporta como una base y puede tomar un protón de alguna posición alfa. Tenemos 3 ahora. Tengo una posición alfa a la derecha, tengo una posición alfa a la izquierda y tengo una posición alfa hacia arriba. Lo voy a desarrollar. Arriba, ¿qué es lo que hay? Un metil. Entonces tengo una posición alfa ahí en el metil. No olviden, y lo voy a destacar, que el carbono halogenado no reacciona.
A él no se le retira un protón, tampoco lo tiene. ¿Qué tiene este carbono? Tiene enlace a carbono, carbono, carbono y el bromo. Es un carbono completamente insaturado, no tiene hidrógenos en la estructura. Son los adyacentes los que pueden proveer un hidrógeno. ¿Y cuántos hidrógenos poseen los carbonos alfa que están a la izquierda y a la derecha? Muy bien, 2 cada uno. Voy a ilustrar solamente uno ya para que ahí se vea. No quiero saturar la imagen. Ok, voy a ilustrar, por ejemplo, este de acá. Tenemos 1 y 2. Por lo tanto, al hacer la reacción, tenemos la siguiente situación. La mecánica es: dibuje la molécula, borre el halógeno y vea todas las posibilidades de formación de enlace doble. Por tanto, alguien va a decir: yo puedo hacer el enlace doble hacia el metil. Muy bien. Yo puedo hacer el enlace doble hacia la izquierda y eso es igual que hacerlo hacia la derecha. Porque si usted lo traza a la derecha, genera esta misma molécula pero volteada. ¿Ok? Así que es lo mismo, por tanto, solo tengo 2 productos. Producto 1 y producto 2. Y ahora vamos a pensar un poquitito acá. ¿Cuál debería ser el alqueno mayoritario? Como subproducto de la reacción se va a formar bromuro de potasio, el que se produce en mayor cantidad, ¿ya? Entonces se produce bromuro de potasio como subproducto y ahora el alqueno mayoritario, el alqueno principal, el alqueno más estable, el que se va a formar en mayor cantidad es el 1 o el 2. Bueno, para poder resolver eso, recuerden ustedes que en el pasado, en algún momento cuando estudiábamos estabilidad de alquenos, dijimos los alquenos se pueden estudiar en base a lo que se conoce como la regla de Zaitsev. La regla de Zaitsev dice que el alqueno más estable es el más conjugado. O sea, el que tiene mayor hiperconjugación. En otras palabras, el alqueno más estable es el más, o podríamos decirlo en sentido negativo para que suene mejor, es aquel que posee menos hidrógeno, directamente unido a los carbonos de doble enlace. Así que ahí la clave. Zaitsev, ahora sí yo creo que lo está recordando un poco, era esa regla donde decíamos el alqueno con menos hidrógeno es el más estable. Entonces ahí ustedes decían, es solamente contar hidrógeno. Claro que sí, así de simple. Y en base a eso lo vamos a poder resolver fácil ahí. Y cuando digo contar hidrógeno, me refiero a los hidrógenos que están unidos a los carbonos sp2. Mucho cuidado, ¿ya? ¿Cuál era la explicación que dimos en el pasado para eso? Ya no puedo devolverme y hacer todo de nuevo, pero sí refrescarles la memoria el proceso de hiperconjugación. Entonces, en la prueba, cuando se les pregunte por los productos de una reacción, si dibujan los dos tienen el puntaje completo, si dibujan solo uno a la mitad, porque puede haber más de un producto, así que ojo con las eliminaciones. Bien, en base a lo que acabamos de decir, ahora sí, ya que se soluciona el problema y vean que esto no es tan terrible como parece, acá en el 2 tengo un hidrógeno, pero en el 1 tengo 2 hidrógenos. Por tanto, 2 es el más estable. Él es el mayoritario. Es el alqueno que se va a formar en mayor cantidad. He ahí la explicación. No es algo tan misterioso, tan complejo. Ese va a ser entonces nuestro alqueno mayoritario. Bien, vamos a un tercer ejemplo y final de eliminación. Donde ahora les voy a dibujar algo un poquitito distinto, ¿ok? Y ahí van a entender por qué. ¿Puedo mover o todavía no? Un segundo más para que terminen de notar. Solamente decir que habíamos mencionado que cloro, bromo y yodo son nuestros halógenos que salen de la estructura. Pero aparte de ellos tres, podemos tener una situación bien especial donde la molécula que sale de la estructura puede ser también otra cosa. ¿Cómo qué? Como por ejemplo un grupo de tipo alcohol. Pero un alcohol es un mal grupo saliente y uno lo puede derivatizar. Entonces lo que quiero ilustrar es una estrategia para eliminar alcoholes
de la molécula. Entonces podemos hacer una derivatización de un alcohol. Bien, voy a mover un poco la imagen. Entonces, ejercicio 3 ahora, ya ejercicio 3. Consideren esta situación particular. Tenemos acá un anillo de benceno. Ya hay cuidado cómo se dibuja en este caso. El alcohol está ahí, no está unido al benceno, está unido a la cadena. Y resulta que, en general, vamos a decir que en general, ¿okay?, un alcohol o un grupo hidroxilo, para ser más específico, un grupo hidroxilo es mal grupo saliente de la estructura. O sea, no es como un halógeno que puede salir de manera fácil. Cuando digo que es mal grupo saliente, ustedes recordarán que la razón era porque el grupo hidroxilo, posee ¿qué cosa? Una elevada dureza química. El OH- posee una elevada dureza química. Mientras que cloro, o cloruro mejor dicho, bromuro, yoduro, poseen una elevada blandura química. Son más grandes, más polarizables, soportan mejor la carga negativa porque son gigantes los halógenos, entonces los electrones se separan mejor. En cambio, en el hidroxilo están todos los electrones concentrados repeliéndose entre sí. Por eso no es un buen grupo saliente, no quiere generarse, producirse, porque es muy inestable. Bueno, hay una estrategia que de ahí voy a explicar, insisto, los mecanismos los vamos a ver luego. Vamos a hacer lo siguiente. Como no puedo eliminar ese grupo hidroxilo directamente, hay por lo menos dos estrategias, y una de ellas es derivatizar este grupo hidroxilo. Y para ello la molécula se hace reaccionar de esta manera. Un reactivo posible es este. Lo dibujo un poco más pequeño, lo estoy colocando arriba de la flecha, con un cloro ahí arriba. Entonces tengo una estructura acá de tipo sulfónica. Tenemos un tolueno, o sea, un benceno con un grupo metil. Y uno dice, ¿y qué es esto? Esto es cloruro de tosilo. ¿Okay? Esto es un cloruro de tosilo. El proceso o la reacción que acá estamos mostrando se llama la reacción de tosilación. En palabras coloquiales, cuando uno hace esta reacción, uno dice voy a tosilar el alcohol. ¿Okay? Se inventan verbos a veces en química ya de una palabra inexistente. Voy a tosilar el alcohol. Tosilar significa que lo vamos a hacer reaccionar y transformar en otra cosa, ¿ya? ¿Y en qué se va a transformar? Bueno, insisto, la parte de los mecanismos lo vemos luego, pero es más o menos evidente ya para ustedes a esta altura del año que el alcohol es un nucleófilo y que el azufre es un electrófilo, porque está conectado a dos oxígenos y a un grupo saliente, a un cloro. Entonces, ahí tenemos la dupla. Recuerden que en química orgánica casi todo lo podemos explicar en términos de nucleófilo y electrófilo. Entonces, claro, uno dice, entonces el proceso es un proceso de interconexión. Sí, pero con eliminación del cloruro. Entonces, vamos a tener que para que la reacción pueda ocurrir bien, por lo general se añade también al medio, por lo general, usted tiene que añadir en el medio de reacción alguna base. Ejemplo, se puede añadir una base orgánica soluble en el medio, como la piridina. Entonces, esta molécula, recuerden el nombre, esa es la piridina. Y esa piridina cumple la función de base porque, si usted se fija, el protón con el átomo de cloro pueden formar ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico puede ser captado por la piridina. De esa manera captamos la producción de un gas
que puede ser tóxico, corrosivo, y como lo captamos también hay un efecto termodinámico en que la reacción se desplaza más rápido a la formación de producto. Bueno, vamos para allá entonces. Ya intuye usted lo que está ocurriendo ahí. El alcohol va a quedar conectado a esa estructura. Lo hago en otro color para que ahora usted note acá el punto de interconexión. Ahí tenemos el azufre con su grupo sulfónico y tenemos que eso tiene un tolueno conectado ahí. Eso le da estabilidad a la molécula, hace que esa molécula de cloruro de tosilo sea un sólido que uno puede trabajar en el laboratorio. Por eso que es una molécula grande y pesada con un anillo aromático, soluble en la mayor parte de los solventes orgánicos. Y dijimos que se va a formar, usted dice, se formó ácido clorhídrico porque eliminé un protón, eliminé un cloro. ¿Dónde está el ácido clorhídrico, profesor? La piridina lo capta. Entonces, tenemos que la piridina, que es una base, cumple una función simplemente de captar el ácido clorhídrico. Tal como vimos en reacciones ácido-base, usted va a tener algo de esta manera, una sal, porque la piridina capta el protón y al protonarse queda con carga positiva. El cloruro es el contraión y por tanto tenemos que, eso es cloruro de piridonio. Ya, ahora vamos a la parte de arriba, que es lo que me interesa. Nótese que ahora hemos derivatizado el alcohol. Entonces tenemos que la reacción finalmente fue un proceso de derivatización. Entonces lo que ocurrió a grandes rasgos, insisto, desde acá hacia acá, eso fue una derivatización química. Cuando decimos derivatización, nos referimos a transformar un grupo en otro. Se deriva, o sea, se transforma de una estructura alcohol a algo diferente, porque todo este grupo funcional, ¿cómo se llama ahora? Clic, memoria 1, grupos funcionales. Tenemos ahora el grupo sulfónico dentro de la estructura. Y tenemos que todo ese grupo, ahora si soy bien purista y marcamos todo como corresponde, miren, todo este pedazo de acá lo voy a destacar. Todo eso que está ahí se comporta como si fuese un halógeno. Es un pseudo halógeno. ¿Qué significa eso? Significa que es un muy buen grupo saliente. Entonces, es un grupo saliente de la estructura, puede salir con facilidad de la estructura, se comporta como si fuera un átomo de cloro, bromo o yodo. Un átomo de cloro, bromo o yodo, dijimos que va a salir. Ahora, este es mi cloro, bromo o yodo. Entonces, toda esta molestia es para poder sacar el alcohol de la estructura y ahora lo hacemos reaccionar con lo que queramos. Ahora entonces nosotros podemos aplicar ¿qué cosa? La base fuerte. Ocupemos otra vez terbutóxido de potasio. El compuesto formado acá es aislable, purificable, separable. Es un compuesto sólido, además, dado su elevado peso molecular y polaridad, y por tanto lo disolvemos en algún disolvente orgánico que permita la reacción. ¿Qué reacción? Entre terbutóxido de potasio y el solvente que vamos a emplear es terbutanol. ¿Por qué se ocupa el solvente equivalente que genera la base? Porque si la base le capta un protón al disolvente, se genera otra vez otro terbutóxido de potasio y no tengo mezclas de reactivos disueltos. Por tanto, la base capta un protón de la posición alfa. Y la pregunta que les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuál es la posición alfa? ¿El carbono 1 o el carbono 2? Si eso no lo entienden, no van a llegar a un buen producto en la prueba, van a dibujar cualquier cosa. Entonces, repito, miren, en su imaginación, piensen que esto es el cloro, el bromo o el yodo. Este es el átomo que sale de la estructura. ¿Okay? El átomo, entre comillas, ¿ya? Se comporta así. Entonces, ¿cuál era la posición alfa? ¿La 1 o la 2? Muy bien, la posición 1, excelente. Y ahí tenemos que pensar, ¿puedo retirar un protón? Sí, hay dos protones, se retira uno. Y por tanto, la base capta un protón y se forma el alqueno. Por tanto, el producto final sería así. Ese sería el alqueno.
y se forma un residuo, ya un grupo saliente que se llama tosilato. Ese no es el producto buscado, es el desecho colateral de esta reacción, que es un O- acá, se llama tosilato. Y obviamente hay un contraión potasio en el medio. Tenemos un tosilato de potasio. Hemos entonces dado origen al enlace doble. Porque esto es terbutóxido de potasio. Ya, entonces este ion potasio permanece en el medio. Es un contraión solamente. Bueno, recuerden acá que el oxígeno, voy a borrar acá, pero miren, usted ya lo tiene ahí en su cuaderno, lo anotamos así delante, es O- potasio positivo. ¿Ya? Tenemos, por tanto, la formación del enlace doble, que era lo que buscábamos, y tenemos el tosilato. Ahora, ¿es esta reacción útil? Claro que sí, porque este es el estireno, es la base para formar polímeros. O sea, esta molécula se puede polimerizar bajo ciertas condiciones y uno tiene polímeros, largas moléculas orgánicas útiles para formar muchas cosas. Desde la ropa hasta estructuras más sólidas, plásticas, etc. Bien, habiendo dicho todo esto, me quedaba una observación adicional ya respecto a por qué esta tendencia en los últimos dos ejercicios a ocupar esta base tan extraña. Ustedes dirán, terbutóxido de potasio. Bueno, el terbutóxido tiene otra particularidad a diferencia del hidróxido de sodio. El terbutóxido de potasio, perdón, es una molécula voluminosa. Entonces, vamos a decir que, como nota, el terbutóxido de potasio, ¿ok?, es una molécula voluminosa. ¿Qué significa eso? Significa o implica de que el terbutóxido de potasio es no nucleofílico. Por tanto, y ahí viene la parte relevante desde el punto de vista de la reactividad, si esto no es un nucleófilo, la reacción de sustitución nucleofílica en el carbono 2 no va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, eso lo anoto aquí abajo porque ya me queda poco espacio. Por lo tanto, la reacción de sustitución nucleofílica en el carbono 2, C2, no ocurre. Es una base con mucho impedimento estérico, grande, tiene ese grupo terbutilo que tapa el oxígeno y el oxígeno, por tanto, solo puede captar un protón, que es algo pequeño y fácil de tomar, pero no puede actuar como un nucleófilo en la posición 2. Entonces, por eso es que muchas veces se prefiere esta base para este tipo de reacciones de eliminación, una base con impedimento estérico para evitar reacciones colaterales de sustitución que no sean buscadas. Por ello, si usted ocupa hidróxido de sodio, va a tener la mezcla. El hidróxido, ¿qué haría? Formaría otra vez el alcohol, o sea, nos estaríamos devolviendo, y claro, algo de alqueno, pero tendríamos la mezcla. Muy bien. Habiendo dicho esto, ahora sí podemos ver los distintos mecanismos particulares, podemos volver a estas reacciones si quieren con los mecanismos. Así que anoten, primero vamos a detenernos en una en particular. Vamos a comenzar con la reacción de eliminación bimolecular. Entonces, eliminación bimolecular. O E2. Bien. Ahora, cuando decimos bimolecular, nos referimos a bimolecular igual cuando veíamos la SN2, que también decíamos que era bimolecular. Entonces, van a decir ustedes, ¿las condiciones de reacción son parecidas? ¿En algo se parecen? Claro que sí. Hay mucha similitud. Número uno, vamos a las características de esta reacción. La reacción de eliminación bimolecular, como el nombre lo dice, es concertada, o sea, dos moléculas reaccionando. Es concertada. Concertada significa de que es un proceso bimolecular, valga la redundancia, o sea, dos
moléculas reaccionan sin intermediario. Dos moléculas reaccionan sin formación de un intermediario. Es un paso concertado en que la velocidad de reacción depende de la reactividad de ambas. Ahora, ¿cuáles son las dos moléculas que reaccionan? Bueno, las dos moléculas que reaccionan son, por una parte, el electrófilo, o sea, la mayor parte de las veces el haluro de alquilo. Todas estas moléculas que tienen cloro, bromo, yodo o el tosilo que formamos recién. Y por otra parte, el nucleófilo, entre comillas, ¿ok? Voy a colocarlo entre comillas, el nucleófilo, pero ahora no es cualquier nucleófilo. ¿Qué es lo que es técnicamente hablando? Una base fuerte. Una base que es capaz de tomar un protón para formar el enlace doble. Número 2, segunda característica, si la reacción es concertada, eso significa que la ley cinética de la reacción, la ley cinética o velocidad de reacción depende, o la velocidad de reacción depende de las concentraciones molares, depende de las concentraciones molares de ambas especies. En otras palabras, contra más concentrado el medio de reacción, mejor. Pero si usted tiene un medio de reacción diluido, la reacción disminuye su velocidad. Entonces, la ley cinética o velocidad de reacción depende de las concentraciones molares de ambas especies. Y por tanto, eso implica lo siguiente, que la velocidad de reacción se puede expresar matemáticamente como la constante cinética multiplicado por la concentración del electrófilo o haluro de alquilo y la concentración molar de la base o nucleófilo. Esto significa que si las concentraciones molares de electrófilo y la base ambas se duplican, entonces la velocidad se cuadruplica. Entonces, como ejemplo, podemos decir que si ambas concentraciones se duplican, entonces la velocidad se cuadruplica. Requiere ambas especies para la velocidad de reacción. Para aumentar la velocidad de reacción es conveniente incrementar ambas concentraciones, tener un medio concentrado. Tercera característica de la eliminación bimolecular, vamos avanzando gradualmente, 3. ¿Qué pasa con el disolvente? Cuando vimos en el pasado la sustitución nucleofílica bimolecular, no se confunda con los términos, así que ponga atención. Cuando vimos la sustitución, dijimos que era deseable ocupar disolventes de tipo no próticos. Lo mismo ahora. Entonces, se debe emplear preferentemente por tanto, no siempre, pero preferentemente se debe emplear disolventes apróticos. Ahora, cuando decimos preferentemente significa que es una sugerencia. No siempre va a ser así. Muchas veces nos vemos en la necesidad de ocupar un disolvente prótico cuando la solubilidad del medio lo amerita, pero de preferencia aprótico. Sí, dígame. Son electrófilo y base.
Ah, claro, este paréntesis cuadrado son unidades de concentración molar. ¿Ok? Es molar, siempre es molar. Acá está, concentraciones molares. ¿Ok? A ver, respecto a este tema ya de los disolventes, bueno, hay tantos disolventes orgánicos, pero les voy a mencionar algunos pocos que hemos nombrado también en el pasado, solo para refrescarles la memoria. Cuando hablamos de un disolvente aprótico, significa uno que no tenga un protón de tipo OH o NH. Entonces, un disolvente aprótico podría ser, por ejemplo, dimetilformamida. Que es un disolvente de elevado punto de ebullición. El punto de ebullición de este disolvente, cuando necesitamos aplicar mucho calor, el punto de ebullición es 153 grados Celsius. Es altísimo. Usted dirá, pero tiene un protón. Sí, pero no es prótico. Ese protón está unido a carbono. Ojo con eso. Este protón H, que mostré acá, está unido a carbono, no está unido al oxígeno o al nitrógeno. Pero el nitrógeno tiene dos enlaces. Sí, pero ¿qué son estos? Grupos metil. Entonces es aprótico. Esto es una amida. La dimetilformamida. No la escribo porque se las nombré en algún momento del pasado. Le estoy refrescando solo la memoria. Podríamos emplear también otro disolvente, como por ejemplo tetrahidrofurano. O THF. Pero tiene oxígeno. Sí, pero no tiene, repito, OH o NH en la estructura. Podríamos emplear cualquier otro disolvente, por ejemplo, hasta acetona eventualmente. La acetona, que tiene un punto de ebullición bien bajo, es esta. Es un carbonilo, ok, es una 2-propanona. Bueno, entre otros disolventes. Ya esto es solo una muestra, solamente es para refrescarle esto de cuidado que aprótico no tiene OH ni NH. Bien, vamos a la cuarta característica, ya de la reacción de eliminación, perdón, cuarta característica. Si la base empleada, en la reacción me refiero, si la base empleada es además nucleofílica, me refiero a si la base empleada es además un buen nucleófilo, entonces la reacción E2 puede ocurrir en competencia con la reacción SN2. Por tanto, vamos a tener, en tal caso, si hay una reacción E2 ocurriendo al mismo tiempo que una reacción SN2, vamos a tener un problema, porque vamos a generar mezclas de productos. Generaríamos una mezcla de productos indeseable. Usted dirá, uy, ¿no queremos tener más de un producto? Piense con lógica, todo lo que hemos estado diciendo hasta el momento. Cuando uno hace una reacción en el laboratorio, ¿qué es lo que uno busca? Alto rendimiento, especificidad, crear una molécula, un producto, no una mezcla de cosas. Y usted dirá, ¿y cuál es el problema? Si usted tiene una mezcla, el rendimiento baja. Uno de los productos es indeseado. ¿Y qué es lo que hay que hacer además? Purificar mucho para poder separar esto. Usted necesita tener un producto. Y por tanto usted tiene, ¿qué cosa? En un matraz de reacción, condiciones muy controladas. Ahora, a ustedes como biólogos les debería llamar la atención esto, de que, por ejemplo, en una célula, que es como una mega ciudad fábrica, la célula, si la pensamos en términos mecánicos, por así decirlo, las reacciones que están ocurriendo dentro de una célula, ¿cómo son? ¿Están ocurriendo de manera aleatoria o de manera específica? Todos los procesos bioquímicos de una célula, ¿qué me dicen ustedes como biólogos? ¿Todo eso está ocurriendo así al azar o son reacciones específicas? ¿Qué hacen las enzimas? Son específicas. Ya no hay ninguna enzima que esté produciendo cualquier cosa en cualquier momento. Cada enzima que hay dentro de las células o de un organismo
produce o genera o participa en un tipo de reacción. Hay una enzima para cada reacción necesaria. Eso es verdaderamente sorprendente. Por eso que hay tantas enzimas en los organismos vivos. Cada enzima es específica para un tipo de reacción. Ahora, ¿cuántas reacciones ocurren, por ejemplo, en el ser humano, en los mamíferos en general? Hay estimaciones verdaderamente sorprendentes. Hay estimaciones que dicen que, por ejemplo, dentro de un organismo podrían estar ocurriendo del orden de 10 elevado a 10 o incluso más reacciones bioquímicas por segundo. Ahora, ¿cuánto es 10 elevado a 10? Claro, un 10 con 10 cero, o sea, 10.000 millones. 10.000 millones de reacciones por segundo en un organismo superior como un ser humano o un mamífero en general. Es una cantidad que no podemos dimensionarla. Ahora, si ustedes piensan algo, la alta especificidad que tiene que haber, porque esas reacciones no están chocando una con otra, interviniendo una con otra, produciendo un caos dentro de la estructura celular. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos en química orgánica de algo mucho más simple como es E2 y SN2 compitiendo, eso es un problema, porque vamos a tener, ¿qué cosa? Una mezcla de productos. Entonces, lo que decimos acá es que esto genera, ¿okay? Se genera una mezcla de productos. Ya les dije en la prueba, el puntaje completo es para dibujar ambos productos. Se genera una mezcla de productos. Y 5, lo dejo para el final por lo general, la quinta característica de las reacciones de eliminación E2 y probablemente una de las características más importantes es que son reacciones que poseen un requisito estéreo específico. ¿Okay? Poseen un requisito estéreo específico. Entonces usted me dice, ¿cómo sé si la reacción va a ocurrir? Aquí está la clave. Tiene que entender esto, y lo vamos a hacer ejercicio, lo vamos a dibujar, etc. Tiene que entender esto porque para que la reacción ocurra, este es un requisito. Es un requisito estéreo específico. ¿Y cuál es ese requisito estéreo específico? El requisito estéreo específico es que el grupo saliente y el protón alfa deben ser antiperiplanares. Y ahí entramos con estas situaciones tridimensionales que para muchos es un poco indeseable. No se preocupe, lo vamos a explicar. Voy a mostrar también con el software molecular a qué nos referimos con esto, porque vamos a tener que pensar en 3D. ¿Okay? Entonces, el grupo saliente y el protón alfa, repito, deben ser antiperiplanares, y en palabras más sencillas, eso significa, aquí este es el término clave, ¿ok? Esto significa en palabras más sencillas que el ángulo diedro, X, donde X es, por ejemplo, el halógeno, X versus protón, debe ser igual a 180 grados. Con eso después, cuando lo dibujemos, les va a quedar más claro, ¿ok? Entonces, el ángulo diedro debe ser de 180 grados. Te dirá, ¿y qué pasa si no? Si es que es 60 grados. La reacción simplemente no ocurre. Debe ser, es un requisito, así que no olvide eso. Bien, habiendo explicado todo esto, ahora sí podemos ir al mecanismo de la reacción. Antes de dar nuestro primer break, vamos a hacer el mecanismo, lo vamos a estudiar en profundidad y damos nuestro primer break antes de ver muchos más ejercicios. Bien, para poder entender el mecanismo de reacción, vamos a hacer varios mecanismos, pero vamos a comenzar con uno relativamente comprensible, simple. Vamos a tomar un alcano lineal, alifático, no ciclado. Consideremos esta molécula. Mecanismo de reacción entonces, y vamos a considerar esto. Cloro, acá. Vamos a complicar un poquitito la estructura. 1, 2 y 3.
¿Okay? Usted dirá, ¿y por qué hace eso? Ya, para que la molécula no sea tan simple y para que usted vea también que se tiene que dar cierto requisito que estábamos explicando, y ese requisito tiene ciertas implicancias estereoespaciales. ¿Qué es eso? Bueno, si usted le coloca nombre, esto sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, derivado del butano, claro que sí, 1-clorobutano, muy bien, pero en la posición 3 tiene 2 grupos metiles extra, por lo tanto, se va a llamar... pero en orden alfabético, voy a colocar al tiro el nombre acá, sería 1-cloro, 3,3 dimetil. Recuerden que era reiterativo esto, había que repetir hasta el número. 1-cloro, 3,3 dimetil, y como tiene 4 carbonos, butano. Bien, entonces pensemos, ¿cuál es el carbono alfa? Están todos numerados, así que necesito que ustedes me respondan. Muy bien, el 2, porque es el adyacente a donde está el carbono halogenado. Entonces, de acá tenemos que sacar un protón. Usted dirá, ¿y cuántos hay? 2. Hay 2 protones, así que algo va a tener que pasar. Bien, para poder saber si el protón va a tener que salir, tenemos que ver acá la posición entre 1 y 2. ¿Es un enlace rotable el enlace entre 1 y 2? Entonces, observe lo siguiente, ¿ya? Observe que el enlace carbono 1-carbono 2 es rotable. Es rotable. Te dirá, bueno, ¿y qué me importa a mí que sea rotable? Es sumamente importante que sea rotable, porque gracias a eso sí vamos a tener la disposición antiperiplanar, que es requisito para que la reacción ocurra. Por lo tanto, hagamos lo siguiente. Todavía no la reacción. Vamos a dibujar la proyección de Newman. Para poder dibujar la proyección de Newman de buena forma, voy a eclipsar la molécula y nos vamos a ubicar desde atrás de ella. Entonces, traten aquí de concentrarse un poco. Voy a tomar este punto de vista acá. Desde acá vamos a ver la molécula. Entonces es como colocarse detrás de la molécula y vamos a ver, aquí estoy dibujando el ojo, este es nuestro punto de vista. Vamos a ver desde acá, desde el carbono 2, y vamos a eclipsar la molécula. Y mire, nótese lo siguiente, si lo vemos así, pregunta, ¿qué nombre le podemos dar a toda esta agrupación de acá al final? Metil, isopropil o terbutil. Terbutil, muy bien, entonces esto se puede abreviar así. Ter, una T, y después bu, terbutil. ¿Ok? Porque en total tiene 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Es un terbutil. Le vamos a llamar a todo ese fragmento el fragmento terbutil. Bien, entonces ahora eclipsamos, hacemos nuestra proyección de Newman y les voy a refrescar la memoria, se hacía un círculo. ¿Se acuerdan algo de eso ustedes? Se hacía un pequeño círculo. Ya, pero bueno, lo vamos a hacer en otro color. Lo voy a dibujar bien aquí a la derecha para que nos quede espacio. Ahí está. ¿Qué más hacía? Bueno, tengo que dibujar los sustituyentes, entonces voy a dibujar uno para arriba. Me quedo muy del centro. Ahí sí. Para allá y otro para acá. Y tenemos los sustituyentes que están en la parte posterior. Entonces, tengo un sustituyente ahí, otro acá y otro acá. Recuerde usted que se dibujan un poquitito así en diagonal para poder dibujar el resto de las cosas, pero están 100% eclipsados. O sea, lo que estamos dibujando acá en este momento corresponde a una proyección eclipsada, donde lo que estamos viendo es de manera frontal el carbono 2, de manera posterior el carbono 1. Por tanto, en el carbono 2 tengo para arriba un terbutil.
¿Qué más tiene el carbono 2? Dos hidrógenos. Entonces, hidrógeno e hidrógeno. Mientras que el carbono 1 tiene para arriba un átomo de cloro. ¿Y qué más tiene el carbono 1? ¿Cuántos hidrógenos tiene el carbono 1? Dos también. Muy bien, entonces, hidrógeno e hidrógeno. Lo vio, entonces no es tan difícil, no salió tan terrible dibujar esta proyección de Newman. Y ahora viene la parte clave, porque para que la reacción de eliminación ocurra, volvamos ahí al mecanismo, no olvide esto, tenemos que tomar alguno de estos protones. Entonces, alguno de esos protones debe estar en 180 grados respecto del átomo de cloro. Pregunta. Los protones de la posición 2, que no sé, por favor, ahí no se vayan a confundir, es ese o este, no los de atrás. Entonces, pregunta, ¿qué ángulo tiene, por ejemplo, este protón respecto al cloro? Y ese se llama ángulo diedro. Entonces, ahí tengo un ángulo diedro, ¿ok? Este es el diedro, que tiene un valor exacto que ya lo vimos cuando estudiábamos Newman. Este ángulo de aquí a acá es 120, ¿se acuerdan? Ya este ángulo es 120. Bueno, para el otro lado, alguien va a decir, pero profesor, ¿y si yo mido para el otro lado? La misma situación, pues. Solo por la perspectiva se ve un poquitito movido, pero la misma situación para el otro lado. Perdón, el ángulo diedro también es 120. Conclusión, tal como está ese conformero, ¿puedo tener la reacción? No. Tal como está la disposición conformacional, no permite la eliminación. ¿Qué tiene que ocurrir? Debido al calor que uno aplica al medio, la molécula está en movimiento. En algún momento dentro de esa distribución de estados conformacionales posibles, uno de esos protones queda en 180 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para que el mecanismo ocurra, y ahora sí tengo que mover toda la imagen, vamos a rotar. ¿En cuánto dirá usted? Vamos a rotar en 60 grados, ¿ya? Vamos a rotar en 60 grados. El carbono frontal, el carbono 2, lo vamos a rotar arbitrariamente en 60 grados hacia la derecha. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una rotación del carbono 2 del frontal, no del posterior. Lo vamos a rotar el frontal en 60 grados hacia la derecha. Bueno, volvemos a dibujar entonces la proyección. Y bueno, aprovechamos la tecnología aquí para que nos quede perfecto el círculo, con también una línea perfecta. Por tanto, mire lo que va a pasar. Voy a dibujar ahí el cloro. Ahí tenemos el átomo de cloro con sus hidrógenos. Me voy a detener ahí un segundo para que vea que el carbono 2, el carbono posterior, quedó fijo. Ya el carbono entonces, el carbono 1, perdón, ahí está, quedó fijo. ¿Y qué tenía? Un átomo de cloro que no lo he movido y dos hidrógenos. Bueno, utilicé este color, ya, hidrógeno e hidrógeno. Entonces, aquí es donde están los errores en la prueba, porque nos falta el que hace el mecanismo con uno de estos hidrógenos de acá. No, esos hidrógenos son los hidrógenos del carbono 1. El carbono 1 tiene además el átomo de cloro. Ya, vamos ahora entonces acá. Como movimos, como rotamos, se nos genera lo siguiente. Ya, tratar de que quede lo más armónico posible este asunto. Quedaría así. Y aquí los pillos si es que logran visualizar, porque este es un pensamiento un poco tridimensional, aunque está dibujado en forma de proyección plana. ¿Dónde dibujo el grupo terbutil? ¿Abajo, a la izquierda o a la derecha? Acá a la derecha, ¿no es cierto? Porque rotamos 60 grados a la derecha. Entonces acá queda el terbutil. Bien, y lo que falta, ¿no es cierto? Hidrógeno e hidrógeno. Hidrógeno e hidrógeno.
Entonces, ahora pregunta, ¿del carbono 2 quedó algún hidrógeno antiperiplanar? ¿Cuál? ¿Qué era antiperiplanar? La disposición entre el halógeno y un protón de 180 grados. Perfecto. Muy bien, ¿no es cierto? Justo el de abajo, ya, pero el del carbono alfa, o sea, del carbono 2. No, cuidado, no ver los otros, esos no participan. Entonces, ahora sí tenemos una disposición antiperiplanar. Ahora sí, entonces tenemos una perfecta disposición antiperiplanar. Ahora sí tenemos una perfecta disposición o un perfecto, ¿eso qué significa? Un perfecto ángulo diedro de 180 grados. Un ángulo diedro de 180 grados. ¿Por qué este requisito es así? La explicación escapa ya de los alcances de este curso, es una explicación electrónica. Tiene que ver con los orbitales moleculares de ese compuesto, de cómo se solapan las nubes orbitales. Y cuando existe dicho solapamiento orbital perfecto entre una nube orbital del enlace carbono-hidrógeno y del enlace carbono-cloro en esta disposición, entonces la reacción sí puede ocurrir. En esta disposición va a ocurrir el mecanismo de reacción. ¿Y cómo es esto visto ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de un caballete? Desde el punto de vista de un caballete, usted lo vería así. Lo mismo, ya equivalente, sería así la proyección. La voy a dibujar también con este trazo. Usted lo vería de esta forma. Ahí, acá quedaría hacia abajo. Esto acá queda hacia arriba. Tengo un enlace para allá. Tengo otro enlace para acá. Acá tenemos un enlace hacia arriba. Un enlace hacia allá. Entonces, visto en forma de caballete, tendríamos que acá hacia arriba está el átomo de cloro. Tenemos hidrógeno e hidrógeno. Acá tengo el protón, protón y terbutil. Por lo tanto, para que la reacción ahora proceda, tiene que ser captado específicamente este protón. Y específicamente va a salir el cloro también. Entonces, esta es la conformación de reacción. ¿Okay? Entonces, dentro de todos los posibles estados conformacionales, cuando la molécula justo adopta esta conformación, ahí reacciona. ¿Reacciona con quién? Con la base fuerte. Por lo tanto, tenemos ahora que la base fuerte sí puede tomar el protón. Entonces, voy a colocar acá flecha de reacción. Llega ahora la base fuerte. ¿Qué cosa, por ejemplo? El terbutóxido de potasio. Terbutóxido de potasio. Por ejemplo, terbutóxido de potasio como base fuerte. ¿Qué más? Por lo general, las reacciones de eliminación ocurren aplicando calor. Hay que calentar la reacción, o sea, tenemos que aplicar temperatura para favorecer la eliminación. Las eliminaciones se favorecen al calentar. Mientras que si la reacción la hiciésemos en frío, es más lenta. ¿Ya? Tenemos que calentar para que ocurra. Bien, mecanismo de reacción, la flecha iría desde el oxígeno al protón. El protón es captado, se forma el enlace doble y es eliminado el cloruro. Entonces, vea toda esa secuencia. Ahora usted dirá, profesor, ¿y esa secuencia la podemos hacer también en la proyección de Newman? Bueno, si las flechas la hubiesen hecho ahí sin dibujar el caballete, hubiesen tenido que hacer esto. El protón es captado, se va a formar un enlace doble hacia el carbono 2, o sea, perdón, desde el carbono 2 hacia el carbono 1, y el cloruro es eliminado. Así lo hubiesen tenido que dibujar. Ahí está el trazado en celeste. Ya, pero aquí obviamente no se ve tan claro el proceso como en el caballete. El caballete nos sirve mucho para ilustrar la captura protónica, la formación de un enlace pi, el enlace doble, y la eliminación de cloruro. Bueno, fruto de eso, vamos a tener lo siguiente.
bueno, ya hice la flecha, entonces mire lo que va a pasar ahora. Enlace doble, ahora lo puedo dibujar plano ya, enlace doble, y para acá el terbutilo, o sea, ahí, ahí y ahí. Más, como subproducto de reacción, cloruro de potasio. Usted dirá, ¿y el protón dónde quedó? Terbutanol. Sí, porque el protón no desaparece, pues el protón no va a quedar en medio de la nada, el protón fue captado y se formó terbutanol, que perfectamente es el disolvente de la reacción. Entonces, nótese, se formó el enlace doble, ahora lo estoy dibujando plano, sin perspectiva. Ojo, esto no es un caballete, esto ahora es plano. El enlace doble, ya tenemos acá el carbono 1 y el carbono 2, o sea, este es el carbono 1 y este es el carbono 2, y todo esto que está acá a la derecha ya es el terbutilo. Espero que ahí lo vean, ya que veo algunos con cara de duda de qué pasó ahí. No ha pasado nada raro, solamente que ahora lo dibujé plano. Ya entonces el carbono 1 es este, que ahora está acá arriba, el carbono 2 es este acá, y entre ellos se formó un enlace pi, un enlace doble, y fue, ¿no es cierto?, el terbutilo queda ahí todavía porque eso no sale, fue eliminado el protón. ¿Ok? Eso es todo, se fijan, no es tan complejo este asunto. Ahora sí entendemos de que fue un mecanismo de tipo concertado. Entonces, dejemos escrito vamos para acá, dejemos escrito el esquema de la reacción. ¿Cómo fue la reacción? La reacción fue del tipo reactante o reactantes da origen a productos a través de un único estado de transición. Un único estado de transición, sin intermediarios. Por lo tanto, si no hay intermediarios, el diagrama de energía sería la energía libre de Gibbs versus el transcurso de reacción, reactantes, productos a través de un único estado de transición. El estado de transición es un máximo en el diagrama energético. O sea, acá arriba en la parte superior está el estado de transición. Y la energía necesaria para que la reacción ocurra es la energía de activación. La velocidad de reacción depende de la concentración de ambas especies. La ley cinética entonces nos queda velocidad igual la constante de reacción por la concentración de el haluro de alquilo, o sea, esto era cloro, carbono 1, carbono 2, terbutilo, por la concentración de la base. ¿Cuál es la base? Terbutóxido de potasio. Y ahí tenemos también entonces la ley cinética.